Buenas tardes, hermanos. Buenos días, perdón. Buenas tardes. Se me pasó la hora rápido, volando. Damos gracias al Señor porque podemos estar reunidos acá con un buen número. Eso es solamente gracias a la misericordia que tiene el Señor con nosotros cada día. Eso es para nosotros es un motivo de gratitud al Señor de poder estar reunidos acá. Eso es realmente lo que debiésemos estar anhelando constantemente y pidiendo al Señor que nos permita reunirnos como lo hacíamos antes. Qué hermoso poder estar acá, aunque estemos distanciados, pero se ve pero espectacular de aquí arriba. No tengo mi celular para sacar una foto, pero imagínense que se ven todos, pero muy bien. Así que damos gracias al Señor con eso. Hermana Dorca, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Bien, mis hermanos, por favor acompáñenme a la carta a Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver ahora los versículos 16 y 17. Recordemos que la semana pasada nosotros hablamos acerca de una vida que agrada a Dios y hablamos acerca de que debíamos vivir como escogidos de Dios. Esa fue la idea central de esos pasajes del versículo 12 al versículo 15, ¿ya? Y hoy, hermanos, vamos a ver esta segunda parte de una vida que agrada a Dios y vamos a ver dos puntos, ¿ya? En el versículo 16 vamos a ver que una vida que agrada a Dios es que la palabra de Dios viva en nosotros. Ya de esa forma nosotros vamos a agradar a Dios, cuando la palabra está en cada rincón de nosotros. Y el otro punto, una vida que agrada a Dios es vivir agradeciendo a Dios en todo, ¿ya? De esas dos formas vamos a agradar a nuestro Señor. Así que vamos a tomar lectura de estos versículos, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a tener un momento más de oración. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta mañana vamos a nutrirnos, vamos a escudriñarla y vamos a ver cómo quieres que nosotros vivamos para poder agradarte a ti. Te damos gracias por mis hermanos que estamos acá en tu casa, aprendiendo de ti, alabando tu nombre, y también los hermanos que están en casa. Sabemos que por temas de aforo no podemos estar acá, pero gracias al Señor, tú nos permites estar un grupo de tus hijos reunidos para aprender y alabar de ti, Señor. Bendícenos en esta hora, ayuda a mis hermanos a que tengan sus oídos atentos, ayúdame a mí a poder expresarme y enseñar fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como yo les decía, este capítulo 3 realmente ya viene demostrando y enseñando hace rato acerca de una vida antigua y una vida nueva. Eso es lo que vemos en el capítulo 3. Se menciona anteriormente que debemos hacer morir. Eso es lo que vimos en un momento también, dejar hacer morir lo terrenal, todas esas cosas que no son lícitas. Eh, dejar ahora, mis hermanos, tenemos que dejar también lo que es la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas de vuestra boca. Y se nos menciona también que tenemos que revestirnos, ya sacar eso, esa ropa sucia que de nosotros teníamos y ahora vestirnos de Cristo, vestirnos de lo nuevo. Eso es lo que el Señor nos demanda en esta hora. Y como les mencionaba anteriormente, eso es vestirse como escogido de Dios. Características, cualidades que no cualquier persona la tiene, pero los de Dios debiesen tenerla. Eso es claro. Ya debemos ser amables, entrañables de misericordia, benignos, humildes, demostrar mansedumbre, paciencia. Debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Esas características no las tiene cualquier persona, sino que
escogido de Dios, el que se viste como escogido de Dios, el que es un hijo de Dios genuinamente, la persona que se menciona. Y como yo les dije, acerca de lo que es la palabra de Dios que viva en nosotros, ese versículo 16 del capítulo de Filipenses nos habla acerca. El micrófono me está fallando. Bien, ahora seguimos con este. Bien, dice que la palabra, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Y qué es lo que es que more en abundancia en nosotros? El apóstol Pablo, hermanos, apunta directamente a la forma de vida y culto dentro de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no solamente es esto, sino que somos nosotros, es nuestra familia, son nuestras amistades, son los hermanos en Cristo. Esa es la familia en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos ordena que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. No se refiere a que la palabra de Dios more algunas veces o de vez en cuando, sino que tampoco que more el domingo en la mañana como ahora, sino que lo haga toda la semana. Entonces dice claramente que la palabra de Cristo mora en abundancia. Es decir, que vivamos todos los días de forma llena, ¿ya?, de la palabra de Cristo. Que nuestras reuniones de iglesia sean llenas de la palabra del Señor. Que cantemos la palabra de Dios. Y eso es lo que sigue hablando el apóstol Pablo. Entonces vemos que en nuestra mente pueda recordar la palabra de Dios en momentos de duda. Cuando nosotros hablamos del Señor a otras personas y de repente decimos, oh, la Biblia dice en tal parte esto, y muchas veces lo palabreamos nomás, no es algo concreto. ¿Por qué? Porque falta la palabra de Dios en nosotros, falta en nuestra mente para poder recordarla. Y es por eso que tenemos que leerla, estudiarla, leerla, estudiarla, leerla completa para que nosotros entendamos el objetivo de la Escritura. Y nosotros al leer la Escritura vamos a darnos cuenta que Cristo es lo fundamental, que Cristo es lo más importante, como hemos aprendido también acá en Colosenses. Entonces, nosotros para poder recordar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a acordarnos de algo? El Espíritu Santo no actúa de esa forma. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra del Señor. Todo lo que podemos hacer es si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Podemos compartir del Evangelio a otras personas. Podemos enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos a conocer al Señor. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros. Y sigue diciendo el texto, enseñándoos y exhortándoos. Esas palabras son bien españolas, pero en nuestra versión podríamos decir, más latina, podríamos decir que dice, enséñense y exhórtense, ¿ya? Que se enseñen mutuamente y que se exhorten mutuamente, unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios es una guía para poder enseñarnos, mis hermanos, y aconsejarnos. La exhortación no quiere decir solamente llamada de atención, que muchas veces uno piensa eso, sino que es el consejo de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es la guía y vemos que nos vamos enseñando y aconsejando mutuamente, ya que es inspirada por Él, por Dios, no es inspirada por nosotros. Entonces vemos que todo lo que dice la Escritura es verdadero y es confiable, porque es inspirado por el Señor y contiene toda la sabiduría. Nosotros no tenemos que ir a otro libro, no tenemos que ir a otra parte para poder conocer al Señor, porque acá está todo, no necesitamos nada más. Es una acción también lo que se presenta acá. Enséñense y exhórtense, una acción presente, algo que sea constante en su vida, no que se exhorte a principio de año y después todo el año no, sino que siempre, todos los días,
enséñense, háblense, compartan de la palabra de Dios. Eso es lo que está demostrando. Entonces vemos que para poder hacer eso tenemos que saber de la palabra de Dios. Si nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos. Por eso es importante, y dice el apóstol Pablo, que la palabra del Señor more en abundancia en ustedes. Entonces, vemos claramente que el Señor capacita a sus hijos ¿con qué cosa? Con dones espirituales. No todos tienen el don de enseñar. Sin embargo, todos los creyentes deben conocer a Dios y por lo tanto estar llenos de su palabra. No es excusa decir, no, es que el Señor no me capacitó con algún don, por eso yo no enseño. No. Todos somos personas que debemos enseñar a otros de Cristo, del Evangelio. Es diferente que uno se para acá adelante y pueda enseñar más claramente la palabra de Dios. Eso es un don. Pero hay personas que sí pueden enseñar y lo hacen muy bien. ¿Ya? No quiere decir que yo tenga que tener el don para poder si no tengo el don de enseñanza, no puedo enseñar. Si no tengo el don de servicio, no puedo servir. No. Nosotros tenemos que llevar y actuar para el Señor, porque todo lo que nosotros hacemos, y lo dice el versículo 17, es para el Señor, no es para nosotros. Y sigue diciendo el texto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solamente la palabra de Dios es para conocerla, es para leerla, sino que vemos acá que es para cantarla. Los salmos, los himnos, toda nuestra vida debe girar en la palabra de Dios, hermanos. No solamente, como les dije, el leerla, sino que el cantarla. Qué hermoso cantar los salmos, porque son directamente la palabra de Dios que estamos cantando. Entonces vemos que, por sobre todo, es la adoración al Señor. Esta debe ser realizada de una buena forma, gratitud, benevolencia, etcétera. Los salmos e himnos eran sacados, mis hermanos, del libro de los salmos. En el libro de los salmos se muestran muchas alabanzas al Señor, muchos cánticos. Era porque lo escribían y los dejaban ahí para nosotros, para que pudiéramos también cantarlo y expresarlo como gratitud al Señor. Vemos que en los libros de los salmos también se expresan aspectos doctrinales. Los cánticos espirituales, mis hermanos, se refieren a la acción de cantar guiada por el Espíritu Santo. No son cánticos inspirados, ya que no son sacados completamente de la palabra de Dios. Ya algunos cánticos espirituales, los coritos que nosotros conocemos o los himnos que algunos conocemos que hemos cantado ahora, no son directamente copiados de la Escritura, pero sí nos hablan de la palabra de Dios. Esos son los cánticos espirituales. Pero vemos que, sin embargo, refuerzan en gran manera al Señor. ¿Ya? Cantamos al Señor y vemos también cualidades que tenemos y que se reflejan en la Escritura. Entonces, como les dije, que la palabra de Cristo more en abundancia. Eso es lo que el Señor quiere para que nosotros vivamos de una forma que a Él le agrada. Que la palabra de Dios viva en nosotros. No es una palabra muerta lo que nosotros estamos leyendo. Es la palabra de Dios que desde que se escribió, desde que se enseñó, hasta el día de hoy sigue viva y sigue transformando los corazones de piedra en corazones de carne. Esa es la palabra de Dios. Yo no voy a cambiar a una persona por hablarle bonito, sino que la palabra de Dios es la que cambia a la persona, el Evangelio. Entonces, mis hermanos, nosotros para poder transmitir, para nosotros poder alabar al Señor, debemos conocer su palabra. Si no la conocemos, mis hermanos, realmente le animo a que podamos hacerlo. Tenemos la Escritura en nuestra casa, todos los días podemos meditar en ella y aprender. Solamente tenemos que darle la prioridad que se merece, ¿ya? El primer lugar. Seguimos. El otro punto que yo les mencionaba era acerca de vivir agradeciendo a Dios en todo. De esa forma nosotros agradecemos y vivimos de una forma que agrada al Señor. Vemos acá, mis hermanos, en el versículo 17 lo siguiente.
y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso nos dice. El apóstol Pablo, mis hermanos, no deja escapar nada, ¿ya? Nada. Todo lo que nosotros hagamos, sea algo verdadero, sea algo que nosotros cumplamos, no sea algo falso, dejando mal nuestro testimonio, sino que es por eso que todas nuestras acciones, ¿ya? Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, ¿ya? Debe ser algo en el nombre de Jesús, porque gracias a Él podemos levantarnos, podemos caminar, podemos ver, podemos hacer tantas cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto en la mañana. Imagínense usted en la mañana se despierta sin ver, ¿cómo se sentiría? ¿No es cierto? ¿Cuál importante es eso? Pero que muchas veces no nos damos la importancia de agradecer a eso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, o sea de un compromiso, que nosotros digamos, voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro, o sea de hecho, etcétera, que voy a hacer algo, realizar esa acción, todo lo que yo haga tiene que ser en el nombre de Jesús. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo una ayuda al prójimo, estamos sirviendo al Señor. Cuando nosotros estamos conversando con alguien, estamos demostrando nuestro testimonio y eso tiene que ser agradable para el Señor. Todo lo que nosotros hagamos es para el Señor, no directamente, aunque no estemos hablando con Él, pero nuestras acciones como creyentes debiesen reflejar de que somos sus hijos en todo momento. Debe ser algo en el nombre del Señor Jesús, encomendando nuestras acciones diarias en las manos de Dios. ¿Cuántos de acá oramos en la mañana? ¿Cuántos de acá oramos en la noche? Debemos encomendar nuestra vida hacia el Señor. Que la gracia que se derrama en nosotros podamos también transmitirla de vuelta hacia el Señor. Sabemos que no podemos pagar con nada al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, pero sin embargo el Señor nos manda y nos dice que le obedezcamos, le obedezcamos. El Señor, si nosotros no lo obedecemos, no quiere decir que no va a cumplir su propósito, lo va a cumplir igual. Pero lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas veces que la palabra del Señor, todo lo que el Señor nos demanda en ella, es para nuestro bienestar. Claramente hemos visto anteriormente que tenemos que dejar muchas cosas, ¿ya? Lo leí anteriormente, hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Vemos también lo que es la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿A quién benefician esas cosas? A nosotros, ¿cierto? Porque el Señor todo lo que hace es para ayudarnos a nosotros. Si nos exhorta, si nos manda que nosotros hagamos, es para nuestro bienestar. Y es por eso que dice que la palabra de Cristo mora en nosotros, porque eso es de bienestar para nuestra vida. Estamos impregnados del Señor. Entonces vemos que debemos vivir agradecidos de Dios por la salvación. Algo que fue totalmente dado voluntariamente por Dios. Eso es algo que siempre debemos recordar. Nosotros, personas insignificantes, personas pecadoras, pero Cristo se fijó en nosotros. Cristo voluntariamente vino a morir por nosotros. Y nosotros muchas veces no hacemos nada para agradarle. Muchas veces algunos dicen, no quiero ser cristiano para no ser como esta persona. ¿Cómo queda el nombre de Cristo ante eso? El nombre de Cristo se habla de mala forma entre las personas que no lo conocen. Entonces, ¿cómo nosotros, y hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo también en los devocionales, que debemos ser de buen testimonio hasta el mundo? Y eso tenemos que complementarlo con que la palabra de Cristo more en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esa es la pregunta de oro, ¿cierto? ¿Cómo nosotros
vamos a poder tener la palabra de Dios morando en nuestras vidas, leyendo la Escritura. No es una cosa que va a venir una luz del cielo y va a caer en su cabeza y va a tener toda la Biblia de memoria. No, usted tiene que estudiar, usted tiene que esforzarse para poder hacerlo. Y si usted no lo hace, déjeme decir que su vida espiritual se va a disminuir. Es por eso que el Señor quiere que nosotros estemos impregnados de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros, nuestras decisiones, nuestras conversaciones, nuestra relación entre iglesia va a ser guiada por la Escritura. Por eso dice, enseñándoos y exhortándoos. Si usted quiere exhortar, si usted quiere enseñarle a alguien y usted habla algo contrario a la Escritura, ¿cómo quiere que esa persona cambie? Si nos está fundamentando en Cristo. Yo sé que hay muchas personas que se tienen que expresar y quieren expresarse y que son creyentes, pero ¿qué pasa? Muchas veces no ocupan la Escritura para poder fundamentar. Son solamente pensamientos humanos y eso es lo que el Señor no quiere, sino que demostremos unos a otros la sabiduría y que no solamente quede en la mente, hermanos, la palabra de Dios, sino que podamos expresarla a través de los cánticos, a través de las gratitudes al Señor. Y de esa forma la palabra de Dios va a estar en nosotros siempre. Pero la tarea de nosotros, ¿qué es? Estudiarla, meditarla o buscar la forma de aprender, ya sea a través de predicaciones, ya sea a través de los devocionales que enviamos todos los días. De esa forma usted se va nutriendo, de esa forma usted va conociendo la Escritura. Imagínense, llevamos más de un mes solamente en un capítulo de la Escritura, en un capítulo. Y la Escritura tiene muchos capítulos, imagínense, y muchas cosas para nosotros. Realmente es un libro que cuando vayamos una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces al mismo texto, vamos a aprender muchas cosas más. La palabra de Dios es viva y por eso sigue sirviéndonos y sigue animándolos a nosotros. Así que todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la gratitud siempre sea y esté en nuestra boca por todas nuestras acciones. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un hogar, tenemos calefacción, tenemos ropa, gracias a Dios, no gracias a nosotros, porque Él nos da el trabajo, Él nos da la provisión, etcétera. Todo depende de Él. Si yo hago algo bueno, es gracias a la obra que Cristo hace en mí. No gracias a mis fortalezas, no es gracias a mis medios humanos, sino porque gracias al Señor tenemos todo. Pero no es un momento para desanimarnos, es un momento para animarnos y ver y darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor nosotros vamos a crecer espiritualmente y vamos a estar bien con el Señor. Haga el ejercicio, hermanos. Los que no han podido hacerlo, estudie la Escritura, dedique tiempo de estudio familiar. De esa forma va a darse cuenta al tiro cómo cambia su vida, cómo cambia su relación con el Señor, orando en las mañanas o dedicando tiempo de oración. De esa forma va a ver usted el cambio en su vida. Así que esperando de que el Señor nos ayude a poder hacer esto. Porque no es una cosa que uno diga, lo voy a cumplir y lo voy a hacer siempre. Hay momentos de alto y bajo dentro del cristianismo. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos del Señor. Se dice acá en el capítulo 2, versículo 7 de Colosenses que hemos estado hablando, dice, arraigados y sobreedificados en Él. Agárrense firmemente de Él, confirmados en vuestra fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque gracias a Él tenemos todo, no gracias a nuestros esfuerzos. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir una vida que agrada a Dios. Y hemos visto en estos domingos que es viviendo como escogidos de Dios, que la palabra de Dios viva en nosotros y finalmente vivir agradeciendo a Dios en todo. De esa forma, nosotros
vamos a agradar a Dios. Vamos a finalizar, mis hermanos, en este momento de oración. Damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, nos animas, nos hablas tiernamente para poder conducirnos correctamente en esta vida. Te damos gracias porque podemos tenerla en nuestro hogar, podemos leerla libremente, cosa que en otros países, lamentablemente, matan a los creyentes por hacerlo. Vivimos en un país donde tenemos la libertad de reunirnos, pero sabemos que en otros lugares matan por reunirse. Ayúdanos a darnos cuenta de lo privilegiado que somos de vivir en este país. Sabemos algunas situaciones que ocurren que puedan estar afectándonos de alguna forma, pero en comparación a otros países donde hay una alta persecución del cristianismo, estamos viviendo regalados. Ayúdanos a ser consecuentes, Señor, con todo lo que tú nos das. Ayúdanos a agradecerte por todo lo que nosotros tenemos, que es gracias a ti. Y ayúdanos por sobre todo, Señor, a estudiar tu palabra, que es lo principal dentro de nuestra vida cristiana, el conocerte a ti. No podemos acudir a ninguna otra parte para conocerte, solamente su escritura, que fue inspirada por usted, Señor, nos habla y nos instruye día a día. Que la palabra de Cristo more en nuestra iglesia local, que podamos estar en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, que todo sea guiado por tu palabra. Bendícenos en este día, Señor, y por todos los días que vienen adelante. Danos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, todos los días de nuestra vida y así poder seguir aprendiendo y conociéndote más y viviendo como a ti te agrada. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.